Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos en nuestra noche de estudios, tenemos estudios a nivel seminario. Venga usted, ¿verdad? A esta institución, son completamente gratis. Estamos situados en el 10 Main Street de esta ciudad de Clarksville, en el downtown. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por poder dar este estudio. Dame palabras, unge mis labios, que sean palabras a través de tu Espíritu Santo, para que estas palabras nos llenen y nos edifiquen en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice amén. Amén, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Entonces vemos que este estudio es muy importante. Vamos a ver, si usted lo está viendo por primera vez, segunda vez en las redes sociales, tenemos unas carpetas cibernéticas donde contamos con más de 600 videos de la sana doctrina donde no se contradicen. Y tenemos una carpeta de Corintios, usted puede buscarla. Y para que usted tenga un mejor entendimiento a este estudio, le recomendamos que vea Corintios 11, la primera parte, porque hoy vamos a ver 1 Corintios 11, segunda parte. 1 Corintios 11, segunda parte, del versículo 17 al 34. Ya tenemos la primera parte del versículo 1 al 17. También tenemos el capítulo 10, el capítulo 9, el capítulo 8, y todos esos capítulos están ya en una carpeta formados que usted puede hacer sus carpetas de estudio para que usted pueda estudiar. Entonces vemos que es muy importante que usted haga su estudio individual, ¿verdad? Dice el mandamiento en 2 de Timoteo 2:15, estudia con diligencia para presentarte como obrero aprobado que no tiene nada que avergonzarse, que traza o divide bien la palabra de verdad. Es un mandamiento que nosotros tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras. Dice en Hebreos 11:6, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios, pero también en ese mismo versículo nos dice que Él es premiador o galardonador de los que le buscan diligentemente, dice la palabra de Dios. Entonces, estudien las Escrituras diligentemente. Y tratamos aquí de explicar un capítulo por sesión o por al aire, pero hay veces que estos capítulos, como el capítulo 11, lo tenemos que romper en dos porque es mucho que explicar. Y ya tuvimos 1 Corintios 11 en la primera parte, y vamos a ver hoy la segunda parte, que es la cena del Señor. La cena del Señor, ese es el tema de 1 Corintios 11, segunda parte, del versículo 17 al 34, la cena del Señor. Entonces vamos a leerla, y síganme ustedes con su Biblia. Si usted lo está viendo, síganos con su Biblia. Usamos nosotros la Reina Valera 1602, quizás se oye diferente a su Biblia si usted usa la Reina Valera 60. Nosotros usamos la 1602 porque es más exacta a las Sagradas Escrituras. Y dice la palabra de Dios, dice 17, 1 Corintios 11, 17, son algunos versículos pero muy profundos, y vamos a aprender muchísimo de esta palabra, porque muchas veces en las iglesias mayormente hispanas desgraciadamente no hacen esta ordenanza de la cena del Señor correctamente, la hacen incorrectamente, o la hacen bajo amenazas o bajo algún otro tipo de escatología o teología falsa. Lo vamos a ver a través de este estudio. Entonces dice el 17, empero os denuncio, ¿verdad? En la Reina Valera dice, nos anuncia, ¿verdad? Pero no es anuncio, es una denuncia. Empero os denuncio que no os alabo. No os alabo. Si se acuerda usted, en 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 11, en los primeros versículos, Pablo alaba a los dirigentes espirituales porque tienen las ordenanzas correctas, ¿verdad? Ya lo vimos en la otra clase. Si usted lo está viendo, usted puede ver 1 Corintios 11, primera parte. Pablo alaba a los dirigentes de Corintio porque están haciendo las ordenanzas, ¿verdad? Todas las ordenanzas de cómo servir, cómo administrar la iglesia, de cómo dar ofrendas, las misiones, cómo se maneja la tesorería, cómo se manejan las posiciones ministeriales, cuál es la doctrina que ellos deben de llevar, de Romanos a Filemón, la sana doctrina, porque el apóstol Pablo es apóstol de los gentiles, Romanos 11:13. Entonces vemos que primero en esta
1 Corintios primero los alaba, pero ya en el capítulo 17, pero dice, pero esto no los alabo, esto está mal, esto que están haciendo ustedes está mal, entonces lo estoy denunciando. Aquí ponemos, por eso aquí la primera parte de la pizarra dice denuncia. ¿Cómo llega esta denuncia? Bueno, las cartas en el Nuevo Testamento, las epístolas se le llaman, son cartas de respuesta. Probablemente la iglesia de Corintios escribió a Pablo el problema que se suscitaba a la hora de hacer la cena del Señor. Les escribe todo lo que está pasando. Querido apóstol Pablo, esto está pasando aquí en Corintios porque es la iglesia más carnal, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras. Tenemos este problemón con la cena del Señor, hasta se emborrachan y hacen desorden y bla, 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 bla. Entonces Pablo escribe una respuesta, eso se llama epístola, una respuesta para doctrinal, para corregir los errores teológicos de la iglesia. Entonces dice, denuncia, no los alabo, no está de acuerdo, ¿verdad? Aquí vamos a poner, no está de acuerdo. ¿Pero quién no está de acuerdo? ¿El apóstol Pablo? Oh, el apóstol Pablo era un machista, dice que nada, los hombres podían no, el apóstol Pablo está hablando lo que Dios quiere a través del Espíritu Santo, a través de él. Entonces, al decir el apóstol Pablo, no estoy de acuerdo, no los alabo, el mismo Dios está diciendo eso. No los alabo, están haciendo las cosas mal en esta denuncia. Porque dice, no por lo mejor, sino por lo peor os juntáis. ¿Qué quiere decir juntáis? ¿Verdad? Cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo se une. Cuando nosotros nos unimos, ¿verdad? Nos unimos los miércoles y los domingos. Esos son los días que nosotros tenemos que reunirnos. ¿Por qué el miércoles? Porque un miércoles murió nuestro Señor Jesucristo y fue sepultado antes de las 6 de la tarde. Y usted cuenta 3 días lunares y resucita el domingo en la madrugada, ¿verdad? No murió el Viernes Santo, sábado y domingo, no, murió el miércoles. Entonces por eso nos juntamos el miércoles y el domingo, porque es el día del Señor, el día de la resurrección, y así nos enseñan los primeros apóstoles y los dirigentes de la iglesia, los que Dios puso como cabeza, que nos debemos reunir el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque Él es nuestra primicia. Nosotros no nos reunimos el sábado porque ya no tenemos días de descanso. La Biblia establece que Cristo es nuestro descanso todos los días. La Biblia establece que el sábado era una señal para los israelitas como señal de celebración. Las celebraciones y las fiestas y los sacrificios se acabaron porque Dios se divorció de Israel. Romanos capítulo 9, 10 y 11. Entonces vemos que nos juntamos y él no está de acuerdo con lo que están haciendo en Corintios, porque no se juntan para lo más bueno, se juntan para lo peor, en otras palabras. Y ¿dónde se están reuniendo esta iglesia? En la casa del Señor, en la casa de oración. No se están reuniendo en sus propios hogares, se están reuniendo en un lugar para escuchar palabra de Dios, para adorar a Dios, para orarle a Dios, para estar unidos como un cuerpo de Cristo, para tener comunión los unos a los otros. Entonces dice Pablo, no los alabo porque no se juntan para lo mejor, sino para lo peor se juntan. 18, porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia, que no está hablando del templo, del santuario, está hablando en el cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo, porque en las epístolas nos revela que el templo del Espíritu Santo somos cada uno de nosotros, y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, y toda esa asamblea es una iglesia. Aquí no puede haber una iglesia que tú digas, yo estoy en mi casa y soy iglesia. No, si tú estás en tu casa y nada más ves videos o ves cosas no eres iglesia. Iglesia quiere decir que te unes como cuerpo, eso es muy importante. Dice, porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones. En algunas Biblias dice divisiones. ¿Pero qué es una disensión? Una disensión es oposición al propósito.
¿Y qué es una oposición al propósito? Algo contrario que Dios nos está mandando o enseñando. ¿Se fijan? Dice, hay entre vosotros disensiones y en parte lo creo. O sea, el apóstol Pablo dice, en parte lo creo, porque todo lo que me escribieron los dirigentes de Corintios, lo creo, en parte lo creo. ¿Por qué Pablo no está 100% seguro? Porque Pablo no había ido ahí personalmente. ¿Se fijan? Y dice 19, pero es menester que también haya entre vosotros herejías. Y pusieron disensiones en otras Biblias, pero dicen herejías. ¿Qué es una herejía? Herejía, pon mucha atención, herejía es una afirmación religiosa contraria a la sana doctrina, si usted no lo sabe. Eso es una herejía. O sea, es una afirmación religiosa que yo soy sacerdote porque la Biblia dice, habla de sacerdotes, y yo soy sacerdote, pero ya la Biblia enseña que en nuestra dispensación no existen los sacerdotes, entonces es una herejía porque es una afirmación religiosa contraria a la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La sana doctrina son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Esa es la sana doctrina. ¿Qué nos dejó nuestro Señor Jesucristo como iglesia, como extranjeros? ¿Verdad? Porque dice en las epístolas que Pablo no solo es nuestro apóstol, también en Romanos 10, 13 y 11 dice que es nuestro apóstol, pero también nos dice que Él es nuestro maestro, predicador y apóstol. Entonces, nos está diciendo aquí que hay herejías. Pero ¿por qué Dios permite herejías dentro de una iglesia? ¿Por qué Dios permite herejías? Ahí nos da la respuesta, dice, para los que son probados, se manifiesten entre vosotros. Para que las personas sepan quién es de Dios y quién no es de Dios. En otras palabras, ¿se fijan? Dime, ¿qué enseñas y predicas? ¿Verdad? Dime qué enseñas y predicas y te diré quién eres. Por ejemplo, alguien se puede acercar a mí y dice, Dios me dijo esto, el otro, que Dios, el otro. Y si algo no coordina con las sanas palabras de la sana doctrina, entonces es una herejía. Así de fácil. Así de fácil. Mucha gente dice, no, pues yo amo a Dios y esto que el otro. Y toco el shofar. Bueno, es una herejía porque ya no hay shofares en el Nuevo Testamento. O que a mí me ungieron con aceite mazola para no estar sola. Bueno, es una herejía porque a nadie ungieron con aceite porque era una sombra de lo que iba a venir, el Espíritu Santo que iba a venir en el Nuevo Testamento. ¿Se fijan? Una herejía es muy peligrosa porque es algo bíblico que va contrario a la sana doctrina. Por ejemplo, te dicen diezmos. Bueno, existen los diezmos en la Biblia. Pero si tú no sabes en qué tiempo vives, que en 1 Corintios nos dice cada quien de como propuso en su corazón, que están instituidos para el Viejo Testamento, entonces te van a engañar. Las herejías son muy peligrosas porque puedes apostatar. ¿Y qué es apostatar? Teológicamente, la palabra apostatar significa desviarse de la fe correcta. Desviarse de la fe correcta, ¿verdad? Entonces vemos que muchas personas se han desviado hoy en día, desgraciadamente, de la fe correcta. Cada quien cree lo que se le dé su gana creer, y no es así. Dice en Hebreos capítulo 12 que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es el autor y consumador de la fe. La Biblia es específica en Cristo, dice fe en Cristo y fe de Cristo. Ni siquiera la fe es de nosotros. Dice en Efesios 2, 8, 9 que somos salvos por fe y gracia, y esto
de vosotros para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe. Imagínense, ni la fe es de nosotros. Pero ¿cómo viene esa fe? Al oír el Evangelio. Dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú escuchas el Evangelio, entonces crees, hay un poder especial que el Espíritu Santo te sella y el Espíritu Santo se amalgama dentro de ti. Entonces, cuando se amalgama tu espíritu con tu alma, ya ese espíritu ya es parte de ti. Y el cuerpo y el espíritu le pertenecen a Dios, pero también te pertenecen a ti, porque eso se llama la posesión adquirida, pero tú ya empiezas a crecer en la fe. ¿Cómo? Escuchando la palabra de Dios. Porque ya eres parte de Él, ya estás unido a Él. Ahí ya eres, tu cabeza es Cristo Jesús. Hay herejías para que son probados, que se manifiestan entre vosotros. Si alguien llega con usted, ¿verdad? Su comadre, su compadre, su tía, su tío. No, yo soy cristiano. Bueno, hay 3 simples preguntas para saber si alguien es realmente cristiano. ¿Cómo tú fuiste vuelto a nacer? ¿Cómo te convertiste? Número 1. Y si alguien te dice, no, pues alguien mencionó el Evangelio y que Cristo murió por nuestros pecados y yo creí de todo corazón y no sé qué me sucedió y no sé qué me pasó y no sé qué onda, entonces ese es cristiano. Pero el que dice, no, yo me acerqué al Señor, que yo fui a un concierto y levanté mis manos y declaré a Cristo como Señor y Salvador, ese no ha sido salvo nunca, porque nadie es salvo por declarar o hacer una oración. La salvación viene por creer lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces, segunda pregunta es, ¿quién te santifica? Segunda es, si te dicen, no, pues yo me estoy santificando, estoy trabajando, estoy discipulándome, voy a la iglesia, entonces tampoco es un cristiano, porque el verdadero cristiano, el que te santifica, es Dios. Dice Filipenses 1:6, el que comienza la buena obra la perfecciona. Efesios 2:10, somos hechuras suyas en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales Él, Dios, preparó de antemano, no nosotros, Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y la tercera, la más importante, dime qué enseñas y qué predicas, te diré quién eres. Porque muchos pueden tener correctamente la 1 y la 2, pero la 3 ahí todos como que fallan, ¿verdad? Tienen una doctrina extraña. Este predicador, John MacArthur, dice un fuego extraño, ¿verdad? Lo dice él. Tiene un libro que se llama Fuego Extraño y usted puede leer ese libro. Ese libro usted le puede abrir los ojos, que no todos los espíritus son de Dios. Se llama Fuego Extraño de John MacArthur, porque lo dice en la Biblia, en 1 Juan, va a probar todos los espíritus son de Dios, porque no todos son de Dios. Hay un solo Espíritu Santo y hay miles de espíritus falsos y malos. Entonces es muy importante que tú aprendas. Entonces dice, para que sean probados los que se manifiestan entre vosotros, porque no todo el que llega a la iglesia va a ser de Dios, ¿verdad? Va a llegar personas que digan, no, que Dios me mandó aquí, que Dios esto, Dios lo otro, que Dios me trajo una profecía. Ajá. ¿Y qué dice Hebreos 1, capítulo 1? Que Dios te habló de así antes, ahora te habla a través de la palabra de Dios. Entonces vemos que nos abre los ojos esta enseñanza, porque este capítulo de 1 Corintios capítulo 11 es 100% doctrinal, para que tú aprendas la sana doctrina. Y dice el 20, de manera de cuando os juntéis en uno, eso es muy importante, cuando os juntéis en ¿cuántos? Ponga mucha atención a lo que dice Dios. O sea, cuando tú vienes a la iglesia, yo vengo con mis hijos, que yo vengo con mis amigos, que yo vengo con mi grupito. ¿Qué dice la Biblia? Cuando tú vienes a la iglesia, ¿te juntas en qué? Uno. Y si uno se duele, todos se duelen. Uno se goza, todos se gozan, ¿verdad? Y todos tienen un mismo sentir, un mismo pensamiento. ¿En quién? En Cristo Jesús. Lo dice la Biblia. Cuando se juntan en uno, dice, esto no es comer la cena del Señor. O sea que cuando ustedes se unen como iglesia, que se supone que tienen que tener un mismo sentir, una misma fe, ¿verdad? Una misma esperanza, un mismo gozo, una misma paz, no se unen para eso, para la cena del Señor. Dice, uno tiene hambre y el otro está embriagado. Entonces, ¿qué dice aquí? Lo más importante en la denuncia, que hay que
desorden. Pongan mucha atención. El desorden dentro de la iglesia es una de las cosas que Dios aborrece más, si usted no lo sabe. El desorden. Que hay muchas iglesias hoy en día que vamos a romper la banca, que vamos a jugar a la víbora de la mar, que no nos vamos a caer todos. El desorden lo aborrece Dios, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden y Dios no es un Dios de confusión. Dice, no es en comer y cenar la cena del Señor, porque cada uno se anticipa al otro para comer su propia cena, y uno tiene hambre y el otro está embriagado. Al decir uno tiene hambre y el otro está embriagado, dice que no les importa lo que ellos hagan. No les importa lo que el otro ya comió, no comió, y tomó la cena del Señor, no la tomó, va a alcanzar el vino. O sea, no les importa. Y así en muchos lados, desgraciadamente, yo he tenido oportunidad que me han invitado. Una vez me invitaron a un aniversario de una iglesia y había como 200 gentes y estaban todos los pastores a comer. Le digo, no. Le digo, que coma la gente primero, a la mujer ni alcanza. ¿Por qué? Porque me importa, ¿verdad? Pero si somos 3 o 4 y todos comemos, está bien, pero si ves que a alguien no le va a tocar un refresco o agua o el pan o lo que sea, tú tienes esa mentalidad de uno decir, vas a dejarlo sin comer o vas a dejarlo sin cena o vas a dejarlo sin vino, porque en ese entonces celebraban la cena con vino y ese vino no tenía tanto alcohol como el que lo tiene hoy. El vino que se producía en esa época se producía con un nivel de alcohol de 0.0010, como un wine cooler. Ahorita un vino tiene 6, 7, 8 veces más de lo que tiene eso. Entonces era un vino sano que Dios crió para darle unas chapas naturales al hombre, no para que, ay, órale, la otra, no. Pero siempre hay desorden. 22. Dice, ¿qué no tenéis casa para que comáis y bebáis? ¿Verdad? O menospreciáis la iglesia de Dios. Menospreciar. Avergonzar a otros. Esos son los 3 pecados que ellos estaban haciendo. El desorden, menospreciar y avergonzar. Así mucha gente dice, ay, mira el hermano, ni a guaraches llega. ¿Ah? Entonces está que avergonzando a otro. ¿Ah? Mira cómo viene el hermano con los pelos parados. Mira, el hermano viene dormido todavía. Bueno, si trabaja de noche, pues claro que va a venir medio dormido, pues ni modo. ¿Qué es menospreciar? Menospreciar es uno de los pecados más terribles para Dios. ¿Por qué cree que le quitó la primogenitura a Esaú? Dios, porque menospreció la primogenitura. ¿Va? Ya, te la cambie por un plato de lentejas. No le dio valor, menospreció. Entonces, las cosas de Dios nosotros las tenemos que apreciar. Y avergonzar, ¿verdad? Unos avergüenzan a otro, y el desorden, ¿verdad? Unos se adelantaban. Y entonces dice, ¿qué no tenéis casa para coméis y bebéis o menospreciáis la iglesia de Dios? Avergonzáis a los que no tienen. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Entonces, esta es la denuncia que hay, ¿verdad? Esta es la denuncia. Este es el porqué. Vamos a poner el porqué. El porqué. ¿Verdad? Ese es el problema que se suscitó en la iglesia más carnal. ¿Verdad? Porque primero va cuando comenzaron lo de la cena del Señor, ellos no sabían si el Señor iba a venir inmediatamente o no iba a venir inmediatamente. Entonces ellos querían celebrar la cena del Señor, ¿verdad? Cada 15 días, cada 8 días, porque ellos decían, ya viene, tenían ese anhelo, ¿verdad? Ya, ahora sabemos ya a través de las luces de las Escrituras que dice que es un memorial, que lo podemos hacer una vez al año, 2 veces al año, está bien. Si cambian las gentes,
2 veces al año está bien. Pero si tu iglesia lo hace cada 8 días o cada mes, está bien también, no está mal. Pero dice un memorial. ¿Qué es un memorial? Recordar a alguien que murió. Entonces, por ejemplo, el Memorial Day en los Estados Unidos se celebra cada domingo. Que los soldados cayeron, no va, se celebra una sola vez al año, porque es un memorial que celebras una vez al año lo que aconteció. Entonces, no está mal que tú lo celebres cada domingo una vez al mes, pero no, pero no es necesario que tú lo hagas porque es algo que tú tienes que memorial. Lo vamos a ver más adelante. Entonces ya acabamos la parte de la denuncia. La denuncia. Llega la instrucción del memorial. ¿Cuál es la instrucción para la iglesia, para la cena del Señor? ¿Verdad? Dice el 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado. Pablo, ¿verdad? En Gálatas, él nos dice que fue al desierto por 3 años, fue al mismo, a Siquén, al desierto, al mismo lugar donde Moisés recibió las tablas y recibió la revelación de Dios. Las doctrinas, los misterios, cómo se debería llevar la iglesia, la vida de Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado, que el Señor Jesús, la misma noche que fue entregado, tomó pan, ¿verdad? Tomó el pan. ¿Qué representa el pan? La iglesia, su gente, su pueblo. También representa eso porque hay 2 olivos, ¿verdad? Si nosotros leemos la Biblia diligentemente en Romanos 9, 10 y 11 nos explica que hay 2 olivos, 2 ramas. Una es injertada, nosotros somos la rama injertada que se llama iglesia. El otro olivo es el olivo silvestre natural. ¿Se acuerdan? Por eso el sello de Jerusalén tiene 2 olivos. Si usted no se ha dado cuenta, tiene un menorá y 2 olivos, porque uno es Israel, el pueblo, y el otro es la iglesia. Pero los israelitas dicen que no, que uno es Judá y el otro es Efraín, porque ellos tienen su teología así, porque ellos están esperando aún el Mesías. Dice que también fue entregado el Señor esa misma noche, fue entregado, tomó pan. 28, y habiendo dado gracias, lo partió. Entonces, Él nos instituye y nos enseña que no solamente en la cena del Señor, sino cada vez que nosotros comemos, demos ¿qué? Gracias. No solamente Dios bendice estos alimentos, santifíquelos. No, gracias por este pan, gracias por el pan que tú me das, gracias por la provisión que tú me das, gracias por los medios, cómo hiciste llegar esto a mi hogar, a mi mesa, gracias. Él dice en Tesalonicenses, dad gracias por qué. Todo. Si hay un pedacito de pan así chiquitito para 10 personas, gracias por ese pancito para todos. A ver cómo nos toca a Dios, amén. ¿Por qué? Porque damos gracias por todo. No, Dios no va a bendecir esos alimentos. Y dice también, y fue Dios dando gracias, partió el pan y dijo, tomad y comed, que esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Cuando toma el pan y lo parte, Él está simbolizando cómo Él va a ser despedazado y quebrado en la cruz. Va a ser partido por vosotros, o sea, mi cuerpo va a ser destrozado para tener yo un nuevo cuerpo. Lo que está simbolizando Él en la cena del Señor, en la Pascua, un día antes de la Pascua, dicen los eruditos, los estudiosos, que Él celebró un día antes de la Pascua, no como todos los judíos, porque el día de la Pascua Él tenía que ser ese cordero en la cruz. Y dice, haced esto en memoria mía. Entonces la primera instrucción es ¿qué? Es un ¿qué? Un mandamiento para la iglesia. ¿Se fija? Dice, haced esto en memoria mía. Entonces yo te pregunto, ¿por qué muchas iglesias te prohíben que tú tomes la cena del Señor? Si es un mandamiento para la iglesia. ¿Estás rompiendo tú el mandamiento de Dios?
¿Por qué? Porque no saben estudiar diligentemente las escrituras, no comprenden realmente lo que dicen las escrituras. Hoy lo vamos a analizar. Es un mandamiento para toda la iglesia. Tú eres cuerpo de Cristo. Cada vez que hagan la cena del Señor, tú tienes que participar. Pero les han enseñado cosas diferentes, cosas herejías. Como dice en el versículo 19, para ser probados los que se manifiestan entre vosotros. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa o el cáliz, después de haber cenado, diciendo, después de haber cenado, tomó la copa. Ese es el Nuevo Testamento en mi sangre. Ese es el nuevo pacto en mi sangre, ¿va? Jeremías 33, el pacto que estaban esperando los israelitas. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. En memoria de mí. O sea, cuando tú hagas el memorial, ¿verdad? Cuando tú tomes el pan y lo rompas y te lo pongas en tu boca, ¿te acuerdas cómo despedazaron el cuerpo de Jesús y lo machucaron para que Él tuviera un cuerpo nuevo y se sacrificó su cuerpo por nuestros pecados y Él nos va a dar un cuerpo nuevo? Y la sangre es la vida que derramó Él, ¿verdad? Dice el Levítico 17:11 que la vida en la carne está en la sangre. Entonces, tu sangre está tu vida. Por eso si alguien se corta y se le sale su sangre, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa si a alguien se le para el corazón? Se muere porque su sangre ya no está caminando y tiene que tener vida su sangre. ¿Se fija? Entonces, la vida de la carne está en la sangre. Cuando tú te cortas y te cortas muy recio, te tienen que poner sangre, para si no te desangras te mueres porque tu alma se te salió. En la sangre se encuentra tu alma. En la sangre se encuentra tu alma, tu vida, ¿sabía usted? Y tu pecado. En la sangre. Entonces, explíqueme usted, ¿cómo las personas que te enseñan que tú eres salvo por obras, solamente que se desangren? Porque el pecado se encuentra ¿dónde? En tu sangre. Por eso, cuando tú eres justificado con la sangre de Jesús, una sangre limpia, eres limpiado con la sangre de Jesús y Dios te da esa justificación por tus pecados. ¿Se fijan que es muy importante que aprendas eso? Mucha gente no sabe que tu pecado se encuentra en la sangre, ni tu alma se encuentra en la sangre. E incluso tu alma, tus pensamientos y todo están en la sangre. Los carbura tu cerebro, pero están en la sangre. Todo está en la sangre. Por eso si te hacen un examen, sale ahí tu genética en la sangre, no en el cerebro. Entonces dice, habiendo de drogarse por todo el pan, haced esto en memoria mía. 25, asimismo también la copa, ya la leímos, en memoria mía. 26, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que vengas. Entonces, ¿para qué es el memorial? Para anunciar. ¿Anunciar qué? Su segunda venida. Su segunda venida. ¿Se fija? Para eso es el memorial, que un día durante el año nosotros nos reunamos, hacemos ese ceremonial. Es una ceremonial. Muchos dicen, es una ordenanza y nada más hay 2 ordenanzas, bautizo y cena. No, hay 7 ordenanzas en la Biblia, ya lo estudiamos, ¿va? Y parte de una de estas ordenanzas es hacer la cena del Señor, pero cuando nosotros hagamos el ritual, es un ritual autorizado por Dios. ¿Se fijan? No, es que la iglesia cristiana no hacemos rituales. No, es un ritual autorizado por Dios. Una representación, este pan, esta sangre, es el cuerpo de Cristo. Yo quiero enseñarte eso, que su cuerpo fue molido y nos dio su sangre para que nosotros tuviéramos vida, para anunciarte que un día Él va a regresar. ¿Se fijan? Entonces, fíjese, esta es la denuncia, esta es la instrucción del memorial. Pero aquí tiene un mandamiento. ¿Qué dice? Entonces, este mandamiento
no es opcional para la iglesia. Yo quiero, no quiero, yo quiero tomarla, no quiero tomarla. No, es todos, el que es iglesia la debe de tomar. Porque les enseñan mal en muchos lugares y dicen, es que tú si estás en pecado no puedes tomarla. Eso es mentira, no tiene nada que ver con tus pecados. La cena del Señor es para anunciar la segunda venida de Él. ¿Se fijan? Como muchas iglesias te engañan y te dicen, es que tú vives en fornicación o tú vives, no te has casado, no puedes tomarla. Yo he visto eso en las iglesias y eso es ridículo, porque están impidiendo un mandamiento, No te enseñan bien, te engañan. Y por eso son esos estudios para que tú abras los ojos espiritualmente y sepas cuando te están engañando o no. Entonces ya vimos la denuncia, la instrucción y las consecuencias que tuvieron los corintios. 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, cuando tú, ¿qué es indignamente? Que tienes desorden, que menosprecias y que avergüenzas a otros. Eso es indignamente, porque si tú vas a un memorial, por ejemplo, si yo voy a un memorial como soldado, ¿se fija? Los soldados hacen memoriales a veces que hacen 21 disparos al aire, ¿nunca has visto eso? Un memorial que hacen un desfile y hacen un honor que un presidente se muere, entonces ahí están todos los soldados en el memorial. Entonces, ¿usted cuándo ha visto en un memorial que un soldado haga lo que se le da su gana, haga desorden? Que menosprecie, fíjate el que se murió y no voy, y que avergüence a otros. Es algo, un memorial es algo, como un funeral, es algo que tú tienes que respetar. ¿Se fijan? No puedes avergonzar a nadie. Entonces vemos que está la denuncia, está la instrucción y las consecuencias. ¿Cuál es la primera consecuencia? Que lo haga indignamente. ¿Qué quiere decir sin respeto? Respeto al memorial que se está haciendo. ¿Se fijan? Y muchos toman este versículo, el 27, para decir, indignamente es en pecado. ¿No dice eso? No dice eso. Tus pecados no tienen nada que ver con el memorial de una persona. Entonces, si yo voy a un memorial porque mi abuelito se murió y le van a hacer un memorial ahí en su tumba y mi familia me invita y yo llevo unas flores o lo que sea, ¿qué tienen que ver mis pecados con el memorial? Nada. Nada. No tiene que ver nada. Dice, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Pastor, dígame. aquí dice que en griego significa unworthy, pero de manners, de educación. Por eso, hacer algo sin desorden, en menospreciar y avergonzar. Lo que estamos enseñando. Unworthy, que lo está haciendo mal. Que lo está haciendo mal porque es una instrucción que tú la estás haciendo mal. No quiere decir nada que tú estés haciendo lo en pecado. Es una cosa que tú lo estás haciéndolo mal. Gracias por la anotación que es muy importante en la palabra en griego. ¿Verdad? Será culpado del cuerpo y de la sangre. Entonces, ¿será culpado del qué? Del cuerpo y de la sangre. Ok. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Pónganse a pensar. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Muy fácil. ¿Quién es? La iglesia. ¿Se diga? O sea, la misma iglesia lo va a culpar también, porque están haciendo las cosas en desorden, menospreciando y avergonzando. ¿Y qué es la sangre? La sangre es la vida que nos da. Por eso dicen que muchos perdieron su vida en las consecuencias. ¿Se fijan? Y dice el 28, por tanto, no dice pruébese cada uno, dice examínese en el original en griego. Examínese cada uno a sí mismo.
Porque en muchas Biblias dice pruébese, ¿va? Pruébese a sí mismo, no dice examínese. Es muy diferente probarte, por eso muchos confunden la teología, dice, te tienes que probar que no tengas pecado. No, dice examínate si tú estás haciéndolo en orden, aquí vamos a ponerlo, fíjese, en orden, que no estás menospreciando a alguien y no estás avergonzando lo que estás haciendo. O sea, lo estás haciendo conscientemente lo que estás haciendo. Yo estoy en un memorial de mi Señor Jesucristo que murió y tengo que anunciar su segunda venida. No tiene nada que ver con mi pecado. ¿Verdad? Dice, examínese cada uno a sí mismo. Y fíjese lo que dice ahí en el 28 para que usted lo apunte, lo subraye en su Biblia y lo aprenda para toda su vida. Y dice, y así, ¿qué dice Pablo? El 28. 28, ¿qué dice? Y así que Coma el pan y beba. coma y beba. Ok, el mandamiento de Dios es hacer esto. ¿Se fijan? El mandamiento apostólico es hacerlo. ¿Se fijan? No dice que no lo hagas. Ahí no dice si te examinases mal, no lo hagas. Ahí dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y así coma. Nunca prohíbe que no lo comas, porque es un mandamiento. Así coma aquel pan y beba de aquella copa. Nada más que tú te examines, o sea, estoy bien, no lo estoy haciendo con desorden, no estoy menospreciando, no estoy avergonzando a nadie. 29, porque el que come y bebe indignamente, o sea, sin contar lo que se está haciendo, menospreciando lo que está haciendo, el desordenadamente lo que está haciendo, avergonzando a otros, ¿verdad? Porque el que come y bebe indignamente, condenación come, no discerniendo el cuerpo del Señor. Fíjense muy bien lo que dice, no discerniendo el cuerpo del Señor. Aquí en consecuencia, no discernir. ¿En dónde? ¿Quién es el cuerpo del Señor? En la iglesia. ¿Se fijan? O sea, que si tú haces el memorial mal, en desorden, menospreciando, avergonzando a otro, entonces no disciernes, no estás en un mismo sentir con la iglesia. No disciernes lo que dice la iglesia, el cuerpo del Señor, porque nosotros somos el cuerpo del Señor. No discerniendo el cuerpo del Señor. 30, por lo cual muchos debilitados, enfermos entre vosotros y muchos duermen. ¿Por qué? Porque hubo consecuencias de muchos que eran sellados por el Espíritu Santo. ¿Va? A ver, Hebreos, ¿va? Capítulo 12. ¿Ya lo tienen? Hebreos capítulo 12. ¿Ya lo tienen? Hebreos capítulo 12. Del 5 en adelante. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, del 5 en adelante. Y habéis ya olvidado la exhortación que os habla como hijos. Entonces, esta instrucción es ¿para quién? Pongan mucha atención. ¿Para qué? Para hijos. La cena del Señor es para hijos. Las consecuencias son para hijos. Las denuncias son para hijos. Dice, habéis ya olvidado la exhortación que habla como hijos, hijo mío, no menospreciéis el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido. Aquí hay una advertencia, ¿para qué? Para reprenderte. ¿Se fijan? 12:6, ¿qué dice? Porque el Señor al que ama, castiga. Castiga, dice en el original, y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís castigo, os trata como hijos, porque de hijo es aquel que en el Padre os castiga. Mas si estéis sin castigo, el cual son hechos partícipes, luego sois ¿qué?
bastardos y no hijos. Entonces, fíjense bien, para las consecuencias que se enfermen y se pongan malos y hasta que se mueran, tiene que suceder 3 cosas primero. Número 1, Dios te habla por la palabra. ¿Se fijan? ¿Ya vio? O sea, si tú tomas la cena indignamente, en desorden, menosprecias, avergüenzas, por eso Pablo escribe esta epístola para que las iglesias lo lean. ¿Se fijan? Ya al leer las personas ven la denuncia, la instrucción y las consecuencias, entonces Dios te habla a través de la palabra, como hijo. Es la disciplina de Dios que habla a través de la palabra. Por eso cuando tú predicas significa empujar la espada. Segundo, Dios castiga y azota. Algo que te va a doler, algo físico, te va a dar. Si tú eres hijo de Dios, si tú dices ser cristiano y si dices una de tus fechorías con odio, jarocho y Dios no te ha hecho nada, porque no eres su hijo. Pero si tú eres hijo de Dios, a la primera que tú le falles a Dios, Dios te va a corregir. Él sabe cómo. Te va a hablar primero por la palabra y segundo, te va a dar donde más te duele o te va a hacer algo donde tú digas, ¡ay! Y tercero, si tú no entiendes por las buenas, al redimido, al sellado, no te necesita aquí en la tierra, Dios te lleva. Porque ¿qué dice aquí en Corintios? Vamos a leerlo de nuevo, vamos a aclarar este punto. Por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros y muchos duermen. No dice que murieron, duermen. ¿Y quiénes son los que duermen? Los hijos de Dios. ¿Se fijan? Entonces, si Dios primero te habla a través de su palabra, segundo, si no entiendes, te castiga. Y tercero, ya si no te ponen las pilas y ya no lo escuchas y recibes azotes y te haces masoquista, ya Dios dice, mejor me lo llevo. No quiere decir que si Dios se lleva a alguien antes de tiempo, Dios lo está disciplinando, quizás Dios lo necesite allá en el cielo. Entonces vemos eso que es muy importante. 31. Que si no juzguemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Verdad? Porque Dios no necesita que un cristiano sea tinieblas, sino que sea luz, que resplandezca su bondad y su amor y su misericordia a otros. Entonces es muy importante que tú aprendas eso. Porque ¿quién dice que te juzga? ¿Quién dice que te castiga? ¿Quién dice? A ver, aquí que los que estamos viendo aquí en el pizarrón, ¿quién es el que te juzga y te castiga? ¿Quién? ¿El dirigente espiritual? Dios. ¡Dios! Entonces el dirigente espiritual no te puede ni castigar ni prohibir tomar la cena del Señor. Porque el que castiga, ¿quién es? Dios. Exactamente. Pastor, ¿hebreo qué? Hebreos 12, del 5 en adelante hasta el 7. Así que, hermanos míos, cuando os juntáis a comer, o sea, ya sea en la cena del Señor, o tienes comunión, o te reúnes como iglesia y tienes un convivio, dice, no seas desordenado, esperaos los unos a los otros. Si alguno tuviese hambre, coma en su casa, para que no juntéis para condenación. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo viniere. ¿Va? Ahí terminamos el capítulo, pero fíjense bien lo que voy a explicar en esta cena del Señor. Así que nadie te puede impedir tomar la cena del Señor si tú no estás viendo a través de las redes sociales, porque es un mandamiento, ¿verdad? Porque yo he visto muchas iglesias que dicen eso: cierren los ojos, piensen sus pecados, acuérdense. ¿Qué tiene que ver tus pecados con anunciar la segunda venida? Nada. Todos somos pecadores, redimidos. El pecado no está enseñoreado en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les falta hacer a esas personas que hacen esto? Entonces,
se va a poner un mujer en la puerta y te va a preguntar, ¿pecaste o no? Pásale. ¿No? Pues eso es lo mismo, ¿no? Es una tontería. Tú vienes a escuchar palabra de Dios. ¿Por qué viene la gente a la iglesia? Porque es un hospital. Nosotros necesitamos la buena palabra para escudriñarnos y corregirnos y verlo como un espejo para que nosotros, Dios nos vaya limpiando y nos vaya santificando la palabra de Él. Entonces, el pecado de tomar la cena indignamente o sin respeto es que tú lo hagas mal. Imagínense cuántas iglesias lo hacen mal. ¿O cuántas iglesias están en desorden? ¿O cuántas iglesias menosprecian los unos a otros? Muchos dicen, cállate, yo soy el líder, cállate, él es el pastor, cállate. ¿Cuántas personas avergüenzan a otras? Es muy importante que tú aprendas eso y principalmente cuando tú haces el memorial de Cristo, que recuerdes su muerte y recuerdas cómo Él partió su cuerpo para tener nosotros un cuerpo que somos la iglesia y que nos dio vida a través de su sangre y anunciar su segunda venida. Para eso es la instrucción del memorial, ¿verdad? Es muy importante que aprendamos. Ya acabamos este capítulo, 1 Corintios capítulo 11, para que nosotros no nos tenemos que juntar para condenación, sino para salvación, ¿verdad? Es lo más importante que nosotros tenemos que aprender. ¿Alguna pregunta a esta enseñanza de 1 Corintios capítulo 11 del versículo 17 al 34? Bueno, no, lo que como usted ya lo explicó, que muchas iglesias toman eso como que indignamente es como que estás sucio, espiritualmente sucio, y entonces no lo puedes tomar, pues, y en realidad esa no es la explicación. El contexto es lo que usted acaba de explicar es que lo hacen de una manera irrespetuosa. Correcto. Sin orden. Muchas iglesias te enseñan que tú tienes que, si tú vives en pecado, no te has casado, que esto y lo otro, que no puedes tomarla, te impiden tomarla y eso está mal. Dígame, hermana. Es que como se dijo que es exclusivamente para los hijos de Dios, entonces un hijo de Dios no está viviendo en pecado de adulterio ni de fornicación. Entonces ahí es donde uno debe de ver realmente que esa persona no puede tomar la Santa Cena. No, está mal, hermana, porque si, permítame explicarle, está mal usted, hermana, porque si la persona llega apenas a la iglesia, al hospital de Dios, y él está viviendo en fornicación, en adulterio, no la podemos juzgar, y es un mandamiento. Ya si la persona ya tiene muchísimos años aquí, y eso pues no es un hijo de Dios. Entonces, tú no puedes como dirigente espiritual impedirlo. Si tú lo haces, aquí están las consecuencias. Yo no lo haría porque yo no quiero ser reprendido por el Señor. Por eso muchas veces no lo entendemos. La cena del Señor no es para quién está más limpio, quién más santo, por mi pecado, por tu pecado. Es para anunciar su segunda venida y recordar su muerte y su Por eso resurrección. está diciendo ahí en el versículo que nos debemos de, ¿cómo se llama? Examinar. Examinar Sí, cada uno. en el contexto, examinar, correcto, hermana, dice en desorden, menospreciar y en avergonzar. No dice en pecado. ¿Sí entendió? Sí. Eso es muy importante, porque muchos lo relacionan así como la hermana, entonces piensan que es pecado. El pecado no tiene nada que ver en esto. El pecado no tiene que ver en eso, porque era la iglesia más carnal. La mayoría de gente está en el pecado ahí. Y hay un mandamiento de Dios, no mío. Todos lo tienen que hacer. Un mandamiento apostólico. Que coman todos. Él no dice que no coma uno, que no coma el otro. Dice que tú comas, pero tú también te examines, porque si tú estás en desorden, menospreciando y avergonzando, vas a sufrir las consecuencias si tú eres un hijo de Dios. Pero si tú estás en pecado, fornicación, como dice la hermana, y comes y no te va a pasar nada, va a estar como la fresca lechuga porque eres un bastardo.
A veces nosotros no íbamos a la iglesia 3 semanas y cuando nos daban la Santa Cena yo no la agarraba. Sí, porque les enseñaron así. Sí. Pero esta es la palabra que los hispanos no entienden y que deberían estudiarla en un diccionario, que significa indignamente. Bueno, esa palabra la explican como que tú estás sucio, pero en realidad no es indignamente, no significa que estés sucio. Indignamente es que no lo estás haciendo de la manera correcta. Exactamente. Por ejemplo, yo voy a una mesa de galas y todos están con traje y todos con sus cubiertos, y yo llevo en mi short y mi tinta y me siento ahí. Eso es menospreciar, avergonzar. Eso es indignamente. Porque no estás en el orden correcto. Exactamente. Estás menospreciando lo demás. No tiene que ver con nada No tienes el de respeto. pecado. Por eso esa palabra está mal traducida. Yo hubiera puesto sin respetar el memorial. Exacto. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por esta instrucción, que nosotros cuando celebremos la cena del Señor, hagámosla como dice tu mandamiento, ¿verdad? Y no enseñando la buena palabra a otros para que lo hagan, porque ese es tu deseo, que las personas participen en tu memorial, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia gloriosa de Cristo dice. Amén. Que Dios los bendiga.